chicas, bienvenidas a otro capítulo de este podcast Ser Bonita No Basta, espacio para nosotras las mujeres, y hoy voy a tocar un tema que de verdad tenía tiempo queriendo sacarlo. No sabía que era un tema que lo iba a dedicar al podcast, no sé, pero tenía como ese gusanito de que de esto hay que hablar, hay que hacer eco de esta información, mientras más personas me puedan escuchar, mejor. Y todo la idea como tal de tocar este tema salió de Instagram, de un preguntas y respuestas que hice, y uno de ustedes me pidió que diera consejos sobre quedar embarazada. ¿Qué hice yo? ¿Qué cositas como una experiencia personal hice que me recomendaron los médicos? Porque bueno, estaban en la búsqueda de bebé y el típico dicho, no querían morir en el intento. Lamentablemente, vemos con más frecuencia mujeres que no pueden quedar embarazadas, mujeres que se frustran en el proceso de quedar embarazadas, mujeres sin ningún tipo de información. Y tenemos muchísimos tabús acerca del tema y muchísima información falsa. Y aquí es donde yo quiero entrar, ¿no? Pero vamos a empezar por lo primero. Yo no soy médico, no soy especialista en fertilidad, yo soy odontólogo. O sea, una carrera bien distante de lo que vamos a hablar, pero soy una apasionada por el mundo de la salud. Yo quería ser médico. Y de verdad me encanta profundizar el tema, preguntarle a los especialistas, ir mucho más allá, porque para mí tener conocimiento, tener la inteligencia, tener esa verdad te da muchísimo, muchísimo poder. Vamos a empezar primero por mi historia. Yo era una persona completamente promedio, normal con respecto a mi salud ginecológica. Fui a mis consultas con el ginecólogo y todo estaba perfecto, no tenía ningún tipo de nada de lo que tuviese que estar preocupándome. Intentaba ser siempre constante con mis citas con el ginecólogo, porque no tanto por, oh Dios mío, en algún momento quiero ser mamá, no, sino simplemente por salud, ¿no? Y porque yo soy partidaria de que la salud preventiva es la mejor que podemos tener, es ir a nuestros chequeos, y si se llega a encontrar algo a tiempo, pues las posibilidades de éxito siempre van a ser muchísimo, muchísimo mayor. Pero yo era una persona completamente promedio. Recuerdo que mi ginecólogo, que fue el ginecobstetra de mi mamá cuando yo nací, pues en plena consulta, yo estaba con mi mamá, mi primera consulta, me dice: Elizabeth, a las niñas bonitas hay que explicarles todo para que ellas sepan cómo es el proceso. Y ese señor se sentó a explicarme absolutamente todo, desde la A hasta la Z, tu periodo fértil, si tienes relaciones en estos días, puedes quedar embarazada, te tienes que proteger de tal día a tal día, esta es tu ventana fértil. Todo me lo explicó cuando yo ni por suerte estaba pensando, obviamente, en ser mamá. ¿Ok? Pero cuando empiezo este proceso de cada vez acercarme más a la edad que yo sentía que ya yo estaba lista como para ser mamá, que bueno, la edad no tiene mucho que ver, porque realmente nuestra edad más fértil es como desde los 10 y largos hasta los 20 y medios. Esa es como la edad wow, increíble, con nuestra fertilidad al tope. Yo tuve a Paola con 34, creo, sí, con 34. Y siempre tienes como ese gusanito, porque hay demasiados casos actualmente de personas que no pueden quedar embarazadas, de personas que les cuesta muchísimo quedar embarazadas, personas que incluso no han podido y se les acaba como esa posibilidad de ser madres por concepción propia. Porque sabemos que madres podemos ser de muchas otras formas, no solamente las personas que, bueno, tienen y dan a luz y el bebé como tal, ¿no? Pero siempre tienes como ese gusanito de, mm, y si cuando yo voy a empezar a buscar bebé, y si todo está bien, y si me pasa este problema de la infertilidad. Pero bueno, esa es una vocecita que como que siempre está ahí, la típica ansiedad que te acompaña a las mujeres ansiosas como yo. Pero yo sabía muy bien que, bueno, que en el momento en que yo empezara a buscar bebé, pues era una fórmula matemática muy simple. Era estar tranquila, era tener relaciones sexuales con frecuencia sin ningún tipo de, obviamente, precaución. Yo ya sabía, porque ya yo había investigado todo, que tenía que tomar el suplemento de preconcepción cuando ya yo estaba lista de que, bueno, quiero empezar a prepararme para tener bebé. Yo tenía que tomar este suplemento muchísimo antes de empezar a quedar embarazada.
Los ginecólogos, muchos indican 6 meses hasta incluso un año antes tomar estos suplementos para que esos niveles estén bien arribita, en perfecta estabilidad, y en el momento en que tú vayas a buscar el bebé ya eso esté perfecto, porque muchísimas veces pasa que empezamos a tomar los suplementos cuando estamos ya embarazadas y si estás bien y si no tienes ninguna deficiencia, perfecto, pero si en algún momento hay algún tipo de deficiencia, pues no da tiempo. La formación del bebé es muy rápido y tarda un tiempo en que ese suplemento que tú te estás tomando, pues suban los niveles de las vitaminas, de lo que necesitas que esté a tono para poder formar esta vida. Entonces, lo ideal, y a mí me lo había dicho mi ginecólogo aquí en España, era que yo empezara a tomar estos suplementos 6 meses, 4 meses como mínimo antes. Y yo, obviamente, empecé a tomar mis suplementos sin problema. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a buscar en plena pandemia. Estaba empezandito la pandemia. No, mentira, la pandemia no había explotado todavía, si no me equivoco, estaba a punto de explotar. Y resulta que, bueno, nosotros empezamos a buscar bebé. Yo soy una persona que tiene el periodo completamente regular. A mí el periodo no se me retrasa. Si a mí el periodo se me retrasa es porque algo está pasando. Y decidimos estar juntos, mi esposo y yo, sexualmente, todos los días. Porque para mí, Valeria, eso era una fórmula matemática. Si yo me acuesto con mi esposo todos los días, pues 2 más 2 es 4, yo salgo embarazada. Porque los espermatozoides van a estar en el momento de mi ventana fértil, porque estoy literalmente bombardeando mi útero con espermatozoides, y saldrá el óvulo, un espermatozoide lo va a fecundar y se acabó. Y yo, lista, embarazadísima. Pasa ese primer mes, me toca que me venga el periodo, no me viene, y yo, listo, súper embarazada. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Uno siempre tiene como que la ansiedad. ¿Será que me hago la prueba? ¿Será que no me hago la prueba? Obviamente esperé 8 días para hacerme la prueba de un retraso. Fui súper emocionada. Me compré una prueba carísima que fuese extremadamente confiable. Y cuando voy a mi casa y me hago la prueba, negativo. Para mí eso fue un bajón. Era la primera vez que yo lo estaba intentando, pero para mí en mi mente, quedar embarazada era súper sencillo. Era simplemente tener relaciones sexuales y quedabas embarazada. Y sobre todo que lo estábamos haciendo todos los días del mes entero. Pero no funciona así. Después, cuando ya estás en este mundo y empiezas de verdad a conocer todas las profundidades del mundo de la fertilidad, te das cuenta de que realmente que tú quedes embarazada es un acto milagroso. Es un acto maravilloso en donde 1000 cosas tienen que ponerse en la misma consonancia, por decirlo de alguna forma, para que ese bebé se pueda formar. Lo que pasa es que de adolescentes vemos a muchísimas adolescentes, por lo menos en mi país, que quedaban embarazadas sin querer. Lo típico que tú no quieres buscar un bebé y es ahí donde quedas embarazada. Aparte que eso típico lo veíamos también en mujeres muy jovencitas que estaban con los noviecitos, que no se protegían. Entonces nos metieron ese chip de, epa, si tú te acuestas con tu pareja sin protección, vas a quedar embarazada. Y no es tan así. La fórmula no es tan directa. Recuerdo que para mí fue un bajón enorme y yo, epa, pero ¿qué pasa si lo hice todos los días? Pero bueno, en ese momento explota la pandemia, mi esposo y yo decimos, mira, no es el mejor momento para estar inventando, no sabemos qué va a pasar, qué es esta cosa que está apareciendo, la gente en caos. Decidimos detener el proceso y empezamos el proceso en el 2021, un año después. A mí me tomó 3 enero, febrero y ya marzo estaba embarazada, ¿ok? Pero yo recuerdo que al segundo mes de haberlo intentado, que igualito lo estábamos haciendo todos los días, y ver que no había quedado embarazada, yo dije, bueno, yo voy a ir al médico. Y aquí en España, lamentablemente, pues pueden llegar a tener una conducta un poco más tranquila con respecto al tema. Y aquí viene mi primera crítica. Yo voy a la consulta y yo le digo a la doctora, mira, ya llevo un montón de tiempo, yo se lo exageré porque yo sabía perfectamente que si yo le decía a la doctora que yo había durado
2 intentos y no había salido embarazada, pues me iban a decir, epa, es muy poco tiempo, cálmate, porque científicamente está demostrado que hasta un año te puedes demorar en condiciones perfectamente normales, en donde todo esté, pero increíblemente bien, te puedes demorar naturalmente hasta un año incluso de quedar embarazada. Cuando ya pasó un año, ya sí empiezan a hacer los exámenes, pero ahí voy yo. ¿Por qué hay que esperar un año? Que en mi caso obviamente no hubo ningún problema. Pero ¿por qué hay que esperar un año? Sobre todo si estamos hablando de que tú vas a pagar las pruebas, porque lo puedo entender en la sanidad pública, porque bueno, obviamente no podemos estar haciendo pruebas de más, porque estamos hablando de un servicio que es público y que por más que sea hay que saber rendir y administrar bien los recursos. Pero en la privada, si yo voy al médico, hazme todos los exámenes desde el día 1 que yo te estoy diciendo que yo quiero salir embarazada. No los básicos, no el eco en donde estás viendo el ovario. No. Hazme la prueba de la reserva ovárica. Capaz no te vas a ir mucho más allá de hacer un conteo de espermatozoides. Obviamente no, porque eso tendría que venir mucho después cuando ya estamos viendo que efectivamente no pasa nada. Pero la reserva ovárica es algo que para mí es importantísimo y que debería hacerse absolutamente todas las mujeres, incluso, óiganme bien, a temprana edad. Y aquí voy a meter una de mis anécdotas que a mi parecer ejemplifica muy bien porque los ginecólogos deberían cambiar, muchos de ellos, la forma en cómo te están abordando o cómo te están manteniendo esas consultas durante toda tu edad reproductiva. ¿Qué pasa? Cuando tú vas al ginecólogo, ¿qué hacen? Te revisan las mamas, te revisan el útero, todo está bien, pero no te dan mucha más información cuando eres una muchacha joven. No revisan más allá. Cuando tú empiezas a buscar bebé, si todo está bien, bueno, no hay ningún problema, quedas embarazada, pero después de que capaz estás intentándolo muchísimo tiempo, no quedas embarazada, tienes una edad bastante ideal para quedar embarazada y no quedas embarazada, pasan años, que es gravísimo, gravísimo a mi parecer, y años. He conocido personas que han pasado incluso 7, 8 años en donde lo han intentado constantemente y no quedan embarazadas. Y ya después, que ha pasado una década, es que dicen, epa, déjame ir al médico porque ya se me está pasando el tren. Y este es otro punto importante, porque lamentablemente los hombres no tienen esta presión, las mujeres sí. Lamentablemente nosotros tenemos un tiempo finito en donde podemos ser mamás. Por más que es que yo quiero tener la vida perfecta antes de traer a mi hijo, maravilloso, pero lamentablemente tienes algo en contra que es tu tiempo, perdón, y es muy injusto, que es tu edad. Porque cuando tú naces con una carga ovárica. O sea, tú naces con todos los óvulos que vas a tener por el resto de tu vida. Vamos a ir desgranando lo que les quiero decir porque no me quiero atropellar, son muchas cosas. Lo primero que yo veía era, la prueba de la carga ovárica es una prueba de sangre, un examen de sangre súper básico y súper simple que te mide cuánto es tu reserva ovárica y si tu reserva ovárica está en concordancia con tu edad. Obviamente, mientras más joven eres, pues mayor va a ser tu reserva ovárica y mientras más te vayas acercando a la menopausia, evidentemente, menor va a ser la carga. Esto es importantísimo, mujeres, que tengamos este dato. Importantísimo. ¿Y por qué? Tengo una amiga que su hermana quería quedar embarazada y bueno, estaba con su novio, le hacen sus exámenes como simplemente para ver qué tal. Ella no estaba segura al 100% si ese novio realmente era el que era. Pero bueno, ella simplemente se estaba haciendo un examen de chequeo y este médico le hizo el examen de la carga ovárica. Estamos hablando de una mujer extremadamente joven. Estamos hablando de una mujer que tenía 28, 27 años, algo así. Una mujer muy, muy joven en una muy buena edad reproductiva. Resulta que cuando le entregan el examen de la reserva ovárica, el médico casi le da un infarto porque la reserva ovárica era bajísima, casi inexistente. Esta muchacha con esta edad perfecta para poder salir embarazada tenía una reserva ovárica mínima.
Y de esto no se hubiesen dado cuenta si obviamente no hubiesen hecho el examen de sangre. Examen de sangre que no sé en los demás países, pero aquí en España es súper económico. Creo que cuesta menos de 20 euros. Entonces, en ese momento, el ginecólogo le dijo, mira, estos datos de tu reserva ovárica, que no da ningún síntoma, mujeres, no es que tú te empiezas a sentir mal, no, usted nació con una cantidad mucho más pequeña de óvulos. El médico le dijo, o tienes que quedar embarazada ya, porque tu reserva ovárica es muy pequeña, o vamos a tener que buscar otras medidas, congelar óvulos, no sé qué hacer, porque vas a enfrentarte a un proceso complicado. Ella tomó la decisión, lo habló con el novio de ese momento, el novio le dijo, mira, sí, porque ella le dijo, mira, lo tengo que hacer, contigo o sin ti, ya ella está en una buena situación económica y de vida, ¿no? Para poder tener un bebé y además que ella lo quería. El novio le dijo, claro que sí, vamos a tenerlo y pudo tener su bebé. Pero esa historia, cuando mi amiga me la cuenta, a mí me dejó un poquito en shock. Yo en ese momento obviamente no estaba ni cerca de conocer a mi esposo y yo decía, wow, qué increíble que es un dato tonto, es una prueba tontísima que no es para nada costosa y tu médico puede llevar ese chequeo con profundidad para ver realmente si algo te está pasando, para tomar las medidas correctas en ese momento y no esperar a que tengas 34, 35, 38 años, quieres quedar embarazada y luego te das en ese momento cuenta que lamentablemente no hay más opción o que tienes que empezar con un proceso de fertilidad importante. Ojo, no quiero hacer este podcast para que vayan a alarmarse. No. Simplemente es un conocimiento extra. Así como cuando vas al eco del ginecólogo y el ginecólogo te revisa. Si te puedes hacer un examen que no es invasivo, que no es costoso, que no va a generar ningún tipo de riesgo para ti y te das cuenta de que tu valor está perfecto y maravilloso, todo bien. Llevas el control de tu salud de forma correcta. Por ahí lo de la reserva ovárica es importante porque todas pensamos de que todas nacemos con los 8.000 millones de óvulos, que vamos a poder quedar embarazadas siempre, sí o sí. Y bueno, lamentablemente no es así. Retomo el cuento anterior. Yo voy a mi ginecóloga ya. Recuerdan que lo había intentado en el 2020, en el año de la pandemia una vez, no había quedado embarazada. Lo había intentado en el 2021 en enero, en febrero. Y en febrero yo voy a mi consulta con una ginecóloga por el privado y le digo a la doctora, mire doctora, yo estoy intentando quedar embarazada y bueno, no he quedado embarazada. Entonces la doctora me dijo, es que eres muy joven, sigue intentándolo. Era una doctora que estaba viendo por primera vez. ¿Cuánto tiempo llevas buscando? Esta siempre es la típica pregunta. Yo obviamente se lo exageré, porque ya yo sabía que si le decía que se había estado intentando 2 veces, me iba a decir, se volvió loca. Que bueno, a ver, en cierta parte es verdad. No tienes por qué estresarte si a la primera no quedas embarazada, porque insisto, desde pequeñas pensamos de que eso es un proceso, 2 más 2 es 4 y cero. Además, ni hablar de lo complejo que es el cuerpo de la mujer, que si estás estresada, si estás liberando muchísimo cortisol, si no estás durmiendo, si, todo influye. Cuando yo le digo eso, ella me dice, no, mira, yo creo que le dije que tenía como 6 meses buscando algo así. Y me dijo, todavía es muy poquito tiempo, quédate tranquila. Ya después, si vemos que pasa un año y no has quedado embarazada, pues te vienes y hacemos los exámenes. Cosa, insisto, que me parece tonto, porque si yo te estoy pagando los exámenes y los exámenes no son invasivos y no van a causar ningún tipo de riesgo en mi salud, pues simplemente házmelos y ya estás segura como que, mira, ¿sabes qué? Vete a tu casa e inténtalo tranquila porque tú estás bien, tu esposo está bien, todos están súper bien y no pasa nada. Ya después de un año, si no quedas embarazada, pues obviamente vienes y chequeamos a profundidad, pero profundidad a nivel Dios, por qué no está ocurriendo. Pero ya haces como los exámenes de base. Y a mi parecer, así debería utilizarse la medicina reproductiva en este preciso instante, sobre todo por la cantidad tan absurda de casos de infertilidad que se están viendo en el mundo, en España, en personas jóvenes que no pueden tener bebés. Muy bien. Yo cuando voy a esta consulta donde la doctora me dice esto, que era la segunda vez que la doctora me estaba chequeando y todo este cuento, ya yo estaba embarazada. Solamente que yo tenía muy poquito tiempo y obviamente eso no se ve. En el eco, cuando tienes un día de embarazo, evidentemente ese no se ve, pero ya yo estaba embarazada. Y en los primeros días de marzo, cuando me tendría que venir el periodo, pues no me viene y
tarán, ahí veo la prueba. Yo tenía 5 semanas de embarazo. Ya, imagínense. Así que yo, wow, qué emoción, qué felicidad, mi bebé, todo este cuento. ¿Qué hice yo con respecto a qué cosas puse yo en práctica para quedar embarazada? Que eran las cositas que yo le decía a esta chica por Instagram. Yo no hice gran cosa realmente, pero lo loco es que cuando yo quedo embarazada, después de haberlo intentado 2 meses en donde yo estaba sexualmente con mi esposo todos los días, el mes que yo quedo embarazada es un mes en donde yo lo hice una sola vez. O sea, yo lo hice una sola vez de los 30 días porque fue un mes que estaba muy cansada. Teníamos un mes extremadamente full, lleno de 1000 cosas. Fue como que, ay, mira, lo que sea, ya el mes que viene será. Y estuvimos juntos una sola vez y esa vez es donde yo quedo embarazada de Paola Alejandra. Entonces, como se pueden dar cuenta, insisto, porque quiero que se les grabe esto, no es un proceso lineal, no es un proceso 2 más 2 es 4. Si la mujer está muy estresada, influye muchísimo. Y por lo visto ese mes en donde no le presté atención, me relajé y se acabó, pues ese mes yo quedé embarazada. Yo dejé de tomar bebidas como bebidas energéticas. Yo no tomo café, entonces la cafeína no fue algo que tenía que reducir. No es bueno abusar de la cafeína cuando tú estás en este proceso. Me tomé mis suplementos, ya yo llevaba 4 o 5 meses tomándome mi suplemento de preconcepción por preparar a mi cuerpo para quedar embarazada. Lo ideal es que evidentemente no abuses del alcohol. Si estás fumando, dejes el cigarro. Esas cosas yo no tuve que hacer absolutamente nada porque yo no tomo, yo no fumo y no tomo café. Y lo que sí fue intentar bajarle un poquito al azúcar, tratar de comer un poquito más sano, como que poner a tu cuerpo, aceitar esa máquina que estás preparando para crear una vida. Siempre va a ser una muy buena opción, que eso a mí me lo hizo mi ginecólogo. Me hicieron todos los exámenes como de rutina, ¿no? Mis exámenes de sangre, me hicieron mi citología, me hicieron todas las pruebas habidas por haber, si daba positivo a VPH, a VIH, todo eso de rutina. Todo salió negativo, todo salió perfecto. Y ya con esos exámenes, pues, yo me fui tranquila a intentar salir embarazada porque, bueno, quería tener a mi bebé. Otra de las cosas que a mí me parece súper importante, y esto sí, lamentablemente no es tan fácil acceder a esto como lo es el examen de sangre para medir la reserva ovárica, es el congelar los óvulos. Y esto es un tema que debería viralizarse más y todas deberíamos estar conscientes de esto. Si vemos que va pasando el tiempo y no sentimos que tenemos una pareja, no sentimos que profesionalmente sea el momento, no sentimos que estamos en el punto exacto en donde queremos ser mamá y ya tenemos 31, ya tenemos 32, ya tenemos 33, muchachas, en un abrir y cerrar de ojos, uno antes tenía 15 y ahora tiene 40. Uno antes tenía 20 y estaba disfrutando la vida y ahora tienes 45. El tiempo pasa extremadamente rápido. E insisto, siempre pensamos que podemos llegar a ser mamá de una forma muy fácil donde lo único que necesitamos es tener relaciones sexuales sin ningún tipo de preservativo o de método de anticoncepción. Y lamentablemente no es así. Yo sí siento que deberíamos nosotros manejar un poquito más la información como mujeres. Deberíamos hablarlo con nuestro doctor y decirle a nuestro doctor, mira, va pasando el tiempo, y preguntar acerca de este tema, que es congelar los óvulos. Cuando tú congelas los óvulos, pues tienes una carta a tu favor, en donde ya sabes que congelando los óvulos, si por X o por Y tú no llegas a tener esa pareja en ese momento en donde es como que la etapa fértil más maravillosa del mundo, si se te hace, el tiempo pasa y te haces mucho mayor, si tienes 40, 45, ya tú tienes la tranquilidad, 45, y sin embargo, porque hemos visto casos bastante extensos, pero no es lo normal, no es lo común, pero ya tienes
unos óvulos que están en muy buen estado, que están muy saludables y que los tienes congelados. Preguntar al máximo, muchachas, investigar al máximo. Los óvulos se mantienen bien así, se mantienen mejor estando fecundados, que eso es una realidad. ¿Cuánto cuesta? Capaz, si es verdad, no podemos acceder, evidentemente, a ese servicio, pero preguntar. Para mí lo más importante es eso, preguntar. Y de esa forma poder estar claras si eso puede ser una opción para nosotras o no. Porque es muy doloroso ver ciertas mujeres que genuinamente quieren ser mamá y lamentablemente no pueden hacerlo por X o por Y. Si ustedes sienten, muchachas, que de verdad está pasando el tiempo y han pasado meses y ustedes se compran las tiritas de ovulación y están haciendo todo como tiene que ser y no hay ningún tipo de resultado, no esperen a que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Vayan al médico, que los deriven a un médico de fertilidad, que los revisen a fondo a ver si hay algún tipo de problema, algún tipo de causa y pongan un poquito de ir un paso más allá. Porque sabemos que hay personas que, bueno, que sí, tienen un plan de ser mamás, pero si son mamás es maravilloso e increíble, pero si no son mamás, pues bueno, no cambia mucho en su vida realmente. Fue algo que no se dio y ya, pero sabemos que hay otras mujeres que de verdad el anhelo por ser madres es muy, muy importante. Es algo que de verdad sienten en el fondo de su corazón, que sienten que nacieron para poder ser mamás y es muy difícil tener que lidiar con un proceso en donde estás viendo negativo, 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 pruebas de embarazo, negativo, 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 y no tienes la información correcta, los médicos no te dan la asesoría correcta, el médico te dice que todo está bien, tú sigues pasando 1 año, 2 años, 3 años intentándolo y no pasa nada, 4 años, 5 años, no pasa nada, cuando ya dices, mira, ya no puede ser, llevamos 10 años intentándolo, no he quedado embarazada, vamos a pagar una consulta con un especialista, ya entonces tienes 40, entonces ya ahí la cosa se puede volver más complicada. Pero eso es mi recomendación. Mi recomendación muchísimas veces es, a veces los médicos son muy conservadores, pero si tú no te sientes cómoda, presiona. Yo soy la reina de la presión. Si yo no me siento cómoda, créanme que yo o voy a cambiar incluso de médico y yo necesito que hagas unos exámenes que no te cuestan nada. Y voy a poner un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero para ejemplificarles un poquito todo el proceso, la importancia que le quiero dar a esto. Cuando nosotros adoptamos a Berlín, mi bulldog francés, nosotros adoptamos a Berlín un lunes, algo así, y Berlín el miércoles cayó enfermo de una forma extrañísima. Berlín no comía, Berlín no tomaba agua, cada vez estaba más decaído, ni se movía, con los ojitos perdidos, y nosotros, epa, algo le pasa a este cachorro, hay que llevarlo de una vez al veterinario. Fuimos al veterinario, lo revisaron y ya ustedes me habían dicho, Valeria, revisa que no sea parvovirus. Valeria, revisa que no sea parvovirus. Parvovirus es un virus bastante letal en cachorros. Muchos de ellos mueren. Yo llevé a Berlín bastante grave. Y el parvovirus tiene como que ciertas características muy llamativas. El perrito puede hacer las heces con sangre, no comen, vomitan todo, empiezan a ponerse así muy tristes. Es verdad que Berlín no tenía como esos síntomas tan llamativos, pero bueno, nosotros los llevamos de una vez al médico. Y la doctora lo revisó, una doctora muy linda, muy atenta, lo revisó y me dijo como que, no, sí, bueno, mira, ponle la comidita, capaz porque lo está llegando a tu casa, está distinto. Yo le pregunto, doctora, ¿no cree usted que sea parvovirus? Y la doctora, no, esto no es parvovirus, de verdad que el perrito no tiene los síntomas, está bastante, o sea, no son síntomas, así que tú pudieses decir como que, uy, sí, no está escupiendo ni teniendo defecaciones con sangre ni nada, en fin. Ella como que, bueno, tenía la duda, pero no estaba segura si de verdad podía llegar a ser parvovirus. ¿Qué era? Parvovirus. Nosotros llamamos a ese perro 2 días después, muerto casi muerto.
que mi esposo me mandaba videos porque yo en ese momento estaba trabajando. El perrito ya tenía los ojos atrás, así vidriosos. Era como ver un perrito muerto en la calle. ¿Saben qué es lo peor? Que la prueba del parvovirus, aquí por lo menos en España, es una prueba, un test rápido, que tienes los resultados en 10 minutos y que cuesta como 10 euros el test. Entonces, siempre insisto en ¿por qué no se lo haces? Prevén cualquier cosa que esté ocurriendo. Si te hubieses dado cuenta que tenía parvovirus en ese momento, pues obviamente lo hubiésemos llevado de una vez a la clínica, le hubiesen puesto todo su tratamiento y el perrito no hubiese tenido que llegar hasta ese punto en donde genuinamente pensábamos que se iba a morir. Berlín estuvo hospitalizado 5 días. Porque, insisto, es una enfermedad extremadamente letal en cachorros. Lo peor de todo es que ella me llamó, me imagino que se le habrá quedado la cosa, porque resulta que después de Berlín ella vio varios perritos, los perritos también tenían parvovirus, y ella me llama y me dice, ay, era para saber cómo estaba Berlín, y le dije, bueno, Berlín está hospitalizado, porque efectivamente tenía parvovirus. Y ella como que no puede ser, oh, no, no sé qué. Y a ver, yo no le tengo ningún tipo de rencor, porque de verdad ella fue muy linda, de verdad lo revisó bien, no fue que lo revisó a lo loco, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero era una simple prueba, que yo la iba a pagar, que no es que me la estaban regalando, que ya yo te había dicho que no será parvovirus, que eran 5 minutos, 10 minutos hacer la prueba y que para colmo costaba 2 lochas, le pudiste haber hecho la prueba. Entonces, ¿con qué voy con esto? Hay muchísimas veces que los médicos, por su experiencia o por su día a día, pues bueno, no quieren ser un poquito más conservadores, no quieren irse como que a más pruebas innecesarias, pero es importantísimo a mi parecer que si tú sientes como que una inquietud o así sea, que simplemente quieres más información porque quieres simplemente conocer cómo está funcionando tu cuerpo, presiones a nivel médico para que eso se dé. ¿Ok? Con respecto a cuando yo efectivamente quedo embarazada, mi esposo me dice, viste, eso fue ese mes porque claro, te relajaste y te calmaste porque claro, yo sí es verdad que me estaba empezando a estresar porque uno empieza con esa vocecita que hay que aprender a callar. Uy, ya pasó un mes, ya pasó 2 meses, ya pasaron 3 meses contando todos los intentos, incluyendo el del año de la pandemia. Lo estoy haciendo todos los días y ahí es donde viene creo que la ansiedad, porque otra vez pensamos que ese es un proceso que simplemente se requiere acostarte con un hombre y se acabó. Y sales embarazada. Ya. Y luego te vas dando cuenta que no. Es un proceso, es un milagro de verdad. Miles de procesos de verdad tienen que engranar para que tengas ese bebecito contigo. Si yo quedo embarazada una segunda vez, pues obviamente ya yo voy a tener esta información. Ya yo sé incluso que me tengo que calmar, que me tengo que relajar, que tendría que empezar, yo incluso empezaría hasta antes este suplemento de preconcepción, lo empezaría a tomar incluso un año antes, iría donde la doctora para que me hiciera absolutamente todos mis exámenes de sangre, si tengo el colesterol alto, si tengo la hemoglobina baja, cómo están mis valores de salud, cómo está todo, estoy bien, no estoy bien. Y esa soy yo, sé que no todo el mundo es así, pero eso a mí me da tranquilidad porque sé que mi cuerpo está en perfecto estado para poder formar a un bebé. Porque eso también trae un estrés importante a tu cuerpo. Estás creando una vida desde cero. Pasan 8.000 millones de cosas. Tu cuerpo literalmente se aboca a crear a este ser humano y entonces tienes que tener muchísimas cosas realmente previstas y corregidas y montarte encima si hay algún tipo de deficiencia que corregir. A nivel odontológico, que es mi área, a nivel odontológico sí es verdad que nosotros odontólogos intentamos tratar lo menos posible a una mujer embarazada a menos de que el riesgo sea importante y ponemos en una balanza riesgo-beneficio con respecto al tratamiento. La paciente de verdad necesita el tratamiento, este es el riesgo para el bebé y para el embarazo. Ponemos un poquito todo eso en la balanza, pero en la medida de lo posible nosotros intentamos no tratar una embarazada en el primer y en el segundo trimestre, porque son trimestres bastante delicaditos.
y no queremos que nada de lo que nosotros estemos utilizando pueda afectar de alguna forma el embarazo o a ese bebé que se está formando. Recuérdense también que por más que ha evolucionado la ciencia, todavía hay cierto misticismo en todo este proceso del embarazo. Se ve al bebé a través de un eco que obviamente tiene un porcentaje de error. No es que tú lo estás viendo a través de un vidrio completamente transparente, ¿no? Son métodos de diagnóstico que por más afines o cercanos a la realidad siempre van a tener algún tipo de diferencia, ¿no? De método que hay, no me acuerdo ahorita el nombre, se me acaba de olvidar, pero sí, tiene como un factor como tal de error que el mismo método diagnóstico como tal percibe. ¿Qué otra cosa con respecto a cuando uno es odontólogo? ¿Qué recomiendo yo y qué le recomendaba a mis pacientes y qué recomienda la odontología? Es que la mamá, antes de quedar embarazada o intentar buscar a un bebé, vaya al odontólogo, también se haga su consulta, se revise, vea todo lo que necesita hacerse, si hay algún tipo de proceso infeccioso activo, si hay alguna caries que reparar, si hay algún tipo de extracción, si hay algún problema de encías, si hay algún problema importante que es necesario reparar antes de que la madre pueda quedar embarazada o ya tenga el bebé. Porque es bastante fastidioso y bastante complicado, como les digo, que entonces ustedes vengan con un dolor, con un granuloma, con una infección, tienes al bebé, entonces, ¿qué podemos usar? ¿Qué no podemos usar? Este tratamiento no lo podemos hacer, todo se vuelve un poquito más fastidioso. Lo ideal es ir al odontólogo, que te hagan tu consulta de prevención, que revisemos que todo está bien, que tu odontólogo te dé luz verde y ahí, señora, usted con luz verde, vaya y busque a su bebé. Esto no quiere decir que si yo quedo embarazada y me pasa algo a nivel dental, pues no pueda ir al odontólogo. Nada que ver, claro que vas a poder ir, claro que te van a atender, pero siempre los odontólogos vamos a intentar ser muy conservadores, porque como les decía lo del método diagnóstico, que la ciencia de la obstetricia tiene un poquito de mística, a mi parecer, también es que no sabemos en muchísimas cosas, medicamentos, cositas que utilizamos, si tienen un efecto directo contra el bebé, si tienen un efecto directo en el proceso del embarazo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podemos utilizar como objeto de estudio mujeres embarazadas para experimentar a ver si lo que les estoy poniendo tienen o no tienen algún efecto en el bebé. Ya sabemos que hay muchísimas cosas como el retinol, por ejemplo, que no se puede utilizar por un método de prevención, porque esta vitamina puede crear incluso efectos teratogénicos en el feto, que significa que el feto puede venir con malformaciones. A veces tengo mucha gente que me dice la ignorancia definitivamente es felicidad, porque claro, las personas que no conocen de esto, pues bueno, viven su vida tranquilas, no andan pensando como que Dios mío, esto y esto y esto y esto, pero bueno, yo soy el otro lado, yo soy el lado que me gusta tener la información, que me gusta conocer de verdad a fondo y hay ciertas cositas que no puedes evidentemente utilizar cuando estás embarazada, que tienes que consultar con tu médico tratante y ver realmente para poder mantener ese embarazo o ese parto o ese bebé o incluso la búsqueda del embarazo de mejor forma. Entonces, por favor, lo que quiero que se lleven con este podcast es, vamos a ser un poquito más curiosas con respecto al tema. Yo sé que Irving siempre me lo dice, Valeria, no puede ser tan dura con la gente porque la gente no maneja el área de la salud, de la medicina, como lo puede llegar a manejar una persona que de verdad le encanta, como a ti te puede gustar. Hay muchísima gente que no conoce lo que tú conoces. Hay muchísima gente que le crea al médico 1, 2, 3, 4 y es 1, 2, 3, 4 y no investiga más allá, porque no estoy diciendo que tu médico no sepa, sino que te quedas con lo que te dice ese médico y no vas mucho más allá. Y yo sí soy partidaria de ser un poquito más curioso, preguntar. Si tú ves que el médico no te está prestando atención, pues llamarlo a capítulo. Doctor, yo me voy a quedar más tranquila si usted me hace estos exámenes porque quiero de verdad saber que todo está bien. Si es un médico que de verdad te escucha, que de verdad está ahí para ti, te va a decir, mira, perfecto, vamos si quieres empezar con estos exámenes, estos no son necesarios, e ir viendo, porque esas otras muchísimas veces, y esto es otro tema importante, porque también tengo un caso parecido,
bastante cercano, no siempre es la mujer que tiene problemas para quedar embarazada, porque siempre, evidentemente, como a lo primero a lo que vamos es a la mujer, porque es la que carga el bebé, la que lo gesta y todo este cuento. Pero no siempre es la mujer. Muchas veces es el papá, muchas veces es la combinación de ambos, muchas veces es incluso si el papá toma mucho alcohol, si el papá consume algún tipo de drogas, eso va a tener un efecto importante. Por ejemplo, el caso que yo tenía muy cercano era una pareja casada, muy felizmente casada, y ya verán por qué les hago comillas. Y resulta que ella quería quedar embarazada y bueno, se lo tomó con calma. No quedó embarazada, no quedó embarazada, no quedó embarazada, se lo siguió tomando con calma, no quedó embarazada, no quedó embarazada. Resulta que ya llega un momento en donde ella se está acercando a los 40 y decide ir al médico. El médico le hace todos sus exámenes y bueno, entre lo que cabe ella no estaba mal. Obviamente su carga ovárica iba bajando, pero de una forma natural porque se está acercando a los años en donde esa edad de fertilidad va disminuyendo. Y cuando examinan a su esposo, ¿qué tiene su esposo? Varicocele. Que búsquenlo. Para decírselos de una forma muy sencilla, varicocele es como una venita que está en los testículos y si esa venita se calienta mucho, pues lamentablemente los espermatozoides son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. Entonces incluso puede causar que haya un problema de infertilidad importante, ¿no? Bueno, resulta que tengo miedo, no, que yo me tengo que operar de varicocele, que para colmo es una estupidez la operación, pero bueno, tengo que operar de varicocele, pero es que a mí me da miedo, que es que a mí me da miedo, que es que a mí me da miedo. Resulta que entre miedo, miedo y miedo pasaron los años, ese hombre nunca se operó de varicocele, ella... Ajá, pero no estoy quedando embarazada, discusión tras discusión, ese hombre le fue infiel a esta pobre muchacha, esta muchacha termina con este hombre cuando ya tenía cercano a los 44 años, ya tiene 45, ya lamentablemente el médico le dijo, bueno, lo siento, ya la opción de poder tener una concepción tuya, pues es complicada. Y hablando acerca de esto, hay otro tema que me parece muy importante y mujeres, esto es para todas las personas, incluyendo las mujeres muy, muy jóvenes. Si ya tú estás en una edad en donde, bueno, no estás pendiente de conocer gente, sino que estás pendiente de entablar una conversación, de buscar a esa persona con la que de verdad puedas hacer una familia, de tener una relación bastante, bastante seria. El tema de si esa persona quiere tener hijos, en qué parte de ese libro están los dos, en qué página están, es un tema que tienen que tocar al inicio de la relación, sin ponerle mucha fuerza al tema, simplemente hablarlo como un tema más. Ay, ¿tú quieres ser papá? ¿Te gustan los niños? Sí, me encantan los niños. Ay, me encantaría ser papá. Siempre he soñado ser papá de 2 niños. O, no, mira, no estoy muy seguro de eso de ser papá, honestamente. A mí no me gustan los niños. Ah, bueno, no, bueno, mira, ya yo tengo hijos y no quiero ser papá. Es más, me hice la vasectomía y no puedo tener hijos. Todos esos temas hay que hablarlos, mujeres. Tanto de que sea el hombre como el que no quiere tener hijos, como si tú no quieres tener hijos. No puedes esperar a tener 5 años de relación con esa pareja, que estés extremadamente enamorada de él y que él esté extremadamente enamorado de ti y que ustedes sean la pareja perfecta y que el amor de ustedes sea lo más fuerte que existe en el mundo. Si eso es importante para la otra persona, créanme que va a ser un momento de quiebre en la relación, porque nadie va a querer renunciar, si de verdad eso representa una parte inseparable de ti, a ser padre. Y lamentablemente no es porque la otra persona no lo quiso decir porque es que te quiero engañar, no, sino que simplemente pues no fue un tema que, bueno, ¿cómo voy a estar tocando este tema si estamos empezando a conocernos? Pero es como un tema normal, así como se están hablando y ay, tú tienes hermanos, tienes tíos, no sé qué, tú te has visto, no sé qué, ahí la persona te dirá y vas a tocar ese tema, si esa persona quiere un niño, si no, si se ha visto con 2, con 3, capaz agarra y te dice, no, es que yo sueño con tener 7 hijos, es que es mi meta de vida. O sea, la mujer con la que esté de verdad tiene que estar en la misma hoja de querer tener 7 hijos y tú como que, bueno, y ahí tú misma dices, bueno, mira, a ver, yo quiero tener hijos, es negociable, no es negociable, capaz para esta persona realmente no es negociable y bueno, lamentablemente ahí llegarás hasta un punto en donde tendrán que sentarse como 2 adultos y negociar y revisar realmente. Yo quiero tener hijos.
tú no quieres tener hijos. Esto es una decisión de verdad fiel, fuerte, formada. Es una decisión que puedes cambiar de opinión. No dejar ese tipo de preguntas abiertas, porque también he visto muchos casos de personas que te dicen, no, yo no quiero tener hijos, y la otra persona presiona, pero capaz cambias de opinión, pero capaz más adelante. Y bueno, sí, puede ser que capaz más adelante la persona cambie de opinión, puede ser que no, que la persona no cambie de opinión, que la persona te dijo que no quería tener hijos, que tú como mujer no quisiste escucharlo y estás intentando cambiar algo que genuinamente él te dijo que no quería hacer. Así que eso es importantísimo cuando vas a adentrarte en una relación de pareja formal, que puedes ver que hay un prospecto ahí como de que sea realmente como tu pareja, tu esposo, tu compañero de vida y tú quieres ser mamá, esas cosas hay que preguntarlas. Así que, muchachas, para cerrar este podcast, al ser una amante empedernida de la salud, del bienestar físico y emocional, de ver cómo tu cuerpo es una máquina perfecta, que realmente cuando lo estudias dices, qué increíble. Yo creo que nunca había estado tan maravillada con el cuerpo humano hasta que quedé embarazada y empecé a ver cada cosa que sucede con la razón de ser que tiene para poder lograr esta hora máxima que es tener un niño. Es increíble. El cuerpo humano, insisto, lo dije en el podcast pasado, es maravilloso. Y me estresa un poco ver cómo cada vez hay más enfermedades, cómo cada vez hay más problemas de, en este caso, infertilidad, cómo cada vez hay como más cosas que nos están afectando que antes. Y yo soy muy creyente en que eso tiene muchísimo que ver con tres pilares fundamentales, con la alimentación. Soy fiel creyente que el 80% de nuestros padecimientos disminuirían significativamente, si es que no desaparecerían, si tuviésemos una alimentación correcta, o incluso nuestro cuerpo pudiese estar perfectamente preparado para lidiar con lo que sea que pueda venir si tuviésemos una alimentación correcta. Esa es la primera, sin duda alguna. El descanso. No estamos durmiendo, no estamos descansando. El dormir es un proceso importantísimo porque es en el momento en donde tu cuerpo empieza a crear todas estas redes de procesos de recuperación. De, epa, esto está mal, esta célula está normal, vamos a eliminarla, estos tejidos hay que repararlos. Todo esto se hace mientras duermes y si no duermes, lamentablemente estás llevando al límite a una máquina, exigiéndole cada vez más, cada vez más, cada vez más, sin siquiera darle chance de hacerle el mantenimiento correcto para que ella pueda seguir funcionando de forma adecuada. Y el último pilar, que es importantísimo, es el estrés. Es ese cortisol constante que tenemos, esa ansiedad, ese vacío emocional, ese problema constante que tenemos que no le prestamos atención y que le prestamos atención cuando ya ese proceso desencadena un problema físico. Cuando tu cuerpo te está gritando, epa, la migraña no es normal, epa, que no te venga el periodo todos los meses no es normal, epa, que tengas unos dolores absurdos a nivel del útero, no es normal, hay que revisar y si tu médico no te presta atención, ir un poquito más allá, que estos sangramientos tan extensos, de dónde vienen. Hay que ser un poquito más crítica, es tu cuerpo, es lo que te está permitiendo vivir, es lo que te está permitiendo estar aquí y no dejar o no normalizar todo ese proceso. Es que me duele la cabeza, pero es normal. Es que amanezco súper inflamada, parece que tengo, no sé, 3 meses de embarazo después de haber comido, pero es normal. Ay, bueno, sí, es que yo tengo gastritis, pero es normal. Es que yo tengo colon irritable, pero es normal. Es que yo tengo insomnio, pero es normal. No es normal. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente hay que hacer algunos cambios que son bastante simples, muy simples, pero que a menos que estemos bastante comprometidos y tengamos un cambio de conciencia, de percepción, pues no lo hacemos. Disminuir un poquito el azúcar. Nos entra por aquí y nos sale por allá. A menos de que nos llame un médico con una prueba en la mano y nos diga, epa, está pasando esto, tu vida de verdad está en peligro,
ahí sí disminuimos el azúcar. Y sin embargo, entonces, todo esto se resume con: quítense de la cabeza que quedar embarazada es 1, 2, 3, embarazada, porque no es así. Es un proceso más complejo, más maravilloso. Y quítense esa ansiedad, no se lo tomen con tanto estrés y con tanta preocupación, pero al mismo tiempo sean diligentes. Si ustedes sienten que hay algo que no les cuadra, pues móntense en eso. No esperen a que tengan 42 años, 43 años, en donde ya tu reserva ovárica de forma natural está en el subsuelo. Que eso no quiere decir que a los 42, 43, 44 años no quedes embarazada, perfectamente puedes quedar embarazada con una reserva ovárica baja, porque bueno, capaz en los pocos óvulos que tienes, pues se dio el proceso, todo se alineó en su momento y quedaste perfectamente embarazada, pero vamos a tratar de preocuparnos un poquito más, vivan su momento con felicidad. Yo creo que yo al inicio me estresaba mucho y, insisto, si quedo embarazada una segunda vez y le llego a dar un hermanito a la bebé, creo que me lo tomaría de una forma un poquito más distinta. Mantendría exactamente lo mismo que les dije: hacerme todos mis exámenes, tener mis consultas con mis médicos, chequear que de verdad mi cuerpo esté hidratado, comer mejor, tener salud física, que tu cuerpo de verdad lo prepares para este proceso y simplemente esperar a este momento tan mágico que es poder ser mamá, poder tener a tu bebé. Y si alguna de ustedes me está escuchando y no ha podido ser mamá, sienten que no pueden ser mamá, o que por la edad lamentablemente ya esa posibilidad no la tienen en sus manos, recuérdense que todo pasa. Esta frase es muy dura, no la quiero decir realmente, pero no quiero decir todo pasa por una razón, porque no, sino que traten de transformar esa realidad. Traten de buscar la manera de convertirse en mamás, en lograr ese anhelo que tanto quieren, aunque bueno, no sea como ustedes lo hubiesen querido, aunque sientan que sea lamentablemente una opción que no están considerando. Traten de ver la magia incluso en los momentos más complicados. Y eso es algo que yo me repito constantemente, y la vida me ha demostrado que incluso los momentos más duros, independientemente de sean cual sean, tienen una razón de ser y han hecho que todo en mi vida actualmente, después de tanto tiempo, fluya de la forma en la que ha fluido y me haya hecho una mujer tan feliz y tan completa como lo soy en este momento. Les mando un beso enorme, espero que les haya gustado este capítulo. Espero de verdad haber podido decir todo lo que tenía en la cabeza, aunque siempre que estoy leyendo, siempre que me estoy informando, siempre que estoy viendo casos de este tipo de sucesos que pueden llegar a ocurrir, es como, uy, la gente debería estar más pendiente de esto, uy, deberíamos hacernos un examen, deberíamos estar como montaje en esto, pero bueno, espero haberles causado como que un poquito de simplemente leer, informarnos, pero desde la tranquilidad, desde el conocimiento y desde la admiración de que tu cuerpo es perfecto, y no desde el estrés, desde la ansiedad, desde que, Dios mío, se me está acabando el tiempo y estoy destinada al fracaso. No, desde ese momento y desde ese espacio, no. Les mando un beso enorme, chicas. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Ser bonita no basta. Chao.